Llevamos ya bastantes años, 10, 15 años, con un ataque sistemático a las pensiones públicas. Un ataque que viene del sector financiero, que viene de las grandes empresas y que forma parte de la disputa sobre el salario. Porque el salario que recibimos, en parte, se cobra cuando trabajamos en la mensualidad que se nos paga. Pero en otra parte, se nos paga la retención que se hace mientras trabajamos para que se nos devuelva cuando somos pensionistas, y en otra parte en forma de servicios públicos como la sanidad, la educación, la ley de la dependencia. Es decir, tenemos un salario monetario y un salario social. Y desde hace algunos años, los poderosos de este mundo, ante las dificultades que tienen en un mundo pues, en que se acaban los recursos, en que les es difícil mantener su tasa de beneficio, han optado por bajar los salarios, directos e indirectos. Los salarios que cobran los trabajadores, pero también los salarios indirectos como las pensiones. Y han intentado mejorar sus beneficios privatizando todo lo público, entre otras cosas, el sistema de pensiones. Ahora bien, para lograr esto, tenían que buscar alguna legitimidad. Tenían que convenceros, incluso a los que estáis aquí, de que lo hacían en vuestro bien, de que era necesario hacer reformas, mejorar las cosas, cambiar el sistema, y que lo hacían pensando en todos vosotros, no en su bolsillo. Y empezaron a plantear mentiras. Una mentira que ha ido calando es el tema de que vivimos más años. De hecho, ahora hace 3 años, sacaron un informe, un consejo de sabios, diciendo que las pensiones eran insostenibles y que se tenía que hacer una reforma que pasaba por bajar las pensiones, claro. Y en ese informe, que seguramente ninguno de ustedes ha leído, en cambio consiguieron llegar a la cabeza de todos ustedes, y ya no digamos de la gente de la calle. Porque ese informe, el núcleo central, tenía 100 páginas, pero el núcleo, ¿cuál era el argumento de fondo? Como ahora se vive más años, ya no se pueden pagar las pensiones. Entonces, o se mueren antes, o se tienen que confirmar con menos pensión de lo que... Bien, el problema es que este informe era una falsificación. Y era una falsificación que no hubiera pasado ningún examen en una facultad de económicas. ¿Por qué? Porque se olvidaba de varias cosas. Primera cosa, se olvidaba de que ahora trabajan las mujeres. Es decir, es verdad que ahora vivimos más años, pero si comparamos nuestra sociedad con la sociedad de hace 50 años, en que solo trabajaban los hombres en la producción, las mujeres trabajaban en casa, ¿no? Pero en la producción, generando plusvalía, solo estaban los hombres. Es verdad que ahora vivimos más años, pero ahora trabaja el doble de gente, porque una cosa es la población y la otra la población activa. Se olvidan del pequeño detalle de que la revolución industrial ha comportado doblar la población activa, la población que produce. Por tanto, ya solo por eso, aunque vivamos más años, las pensiones serían sostenibles. Pero se olvidan también de otra cosa muy importante: la productividad. Y que la productividad cambia con el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que para producir una misma cosa, este micrófono, un coche, unos zapatos, ahora necesitamos menos horas de trabajo que hace 10 años, 20, 30 años. Para ponerles un dato, en 1960 lo que se producía en todo el mundo era 70 veces menos que lo que se produce hoy. Y es verdad que la población mundial se ha doblado, pero se ha multiplicado por 70. Bueno, lo vamos, dividimos, en realidad la riqueza en el mundo desde 1960 se ha multiplicado por 35. ¿Ustedes tienen la percepción de que su salario social y monetario se ha multiplicado por 35? ¿A que no? ¿A que no? ¿Y qué ocurre? Que estos listillos, su filosofía es que todo aumento de productividad se queda para el empresario. Hubo un tiempo en el pasado en que había más capacidad de negociación, que cuando aumentaba la productividad los sindicatos negociaban: oye,
Si la productividad aumenta un 25%, pues esto se reparte entre el salario y los beneficios. Ahora no. Es más, estamos viendo cómo en los últimos años aumenta la productividad y bajan los salarios. Ha cambiado la correlación de fuerzas, la capacidad de negociación de los trabajadores. Y entonces ellos se olvidan de este pequeño detalle, de que hay mucha más riqueza en el mundo, de que podríamos mantener a nuestra gente mayor de manera mucho mejor, porque dinero lo hay. Lo que pasa es que está mal repartido. Ese es el problema de fondo. Y eso es lo que ocultan en el informe. Bien, frente a esto, un colectivo de 24 economistas, eran los expertos, los sabios, que en su mayor parte, el 85%, procedían del sector bancario, y alguien les da el título de sabio sin pasar por las universidades. Claro, el título de sabio da que saber hacer dinero, eso sí. Sobre todo robando, porque es lo que, en fin, abrimos el periódico y ya vemos cómo han hecho el dinero. 24 economistas hicimos un contrainforme explicando esto que os decía ahora, también más técnicamente, pero en el fondo lo mismo. No digan que no hay dinero, claro que hay dinero. Lo que pasa es que se lo quieren quedar todos ustedes, se lo quieren quedar ellos. Y ya no tienen bastante con quedarse todo lo nuevo, no, si ahora aspiran a quitar lo que habían dado antes. Y empiezan a, digamos, como dicen los jóvenes hoy, comer el coco a la gente. Lo malo es que nos vamos y nos lo creemos. Porque nos lo repiten tantas veces que decimos, bueno, pues sí, habrá que conformarse. Para que sea la cosa sostenible, pues nos habremos de apretar un poco más el cinturón. Y han ganado la primera batalla. Porque os han cambiado la cabeza. Os han cambiado el pensamiento. Y casi os hacen cómplices de decir, claro, fíjate, pues tendremos que pagar más las medicinas, tendremos que aceptar una pensión más baja, tendremos que... Y consiguen que vosotros seáis los propagandistas de sus intereses. Claro que lo consiguen de manera muy sofisticada, entre otras cosas a través de los medios de comunicación. Medios de comunicación que cuando son privados, hoy en día en España todos son deficitarios. ¿Y quién los financia? Las grandes empresas financieras. Uno ve ahí, pero ¿para qué le servirá a Telefónica estar ahí en el país poniendo un anuncio a toda página? O estar anunciando un fondo de inversiones y eso? No, es que eso es financiación de los medios de comunicación privados. Y por supuesto los medios de comunicación privados que se dedican a decir que no se podrá mantener el sistema de pensiones, que nos hemos de conformar. Abras La Vanguardia, abras El País, abras el canal de Mediaset, todos te dicen lo mismo. Y llega un momento de decir, bueno, claro, si todo el mundo dice lo mismo. Y los medios públicos, pues mirad, los medios públicos han acabado en manos de gente que a través de las puertas giratorias está al servicio de estos intereses. Y en lugar de estar defendiendo a los ciudadanos, están defendiendo los intereses de los poderosos, para que nos conformemos, aceptemos esa lógica. Todo esto ha llevado a una serie de reformas, que empiezan con el Pacto de Toledo, y que han ido sucesivamente imponiendo, cada vez han ido apretando más el tornillo. ¿Qué es lo primero que se sale? Separemos las pensiones de los presupuestos generales del Estado. ¿Qué quiere decir? Oye, ¿por qué no separan al ejército? O a la iglesia. Sí, las pensiones forman parte de un gasto social que tiene el Estado. ¿Por qué tienes que hacer una cuenta aparte? Primer paso, una cuenta aparte. Vamos a colocar... Para sorpresa suya, algunos de estos habían vaticinado ya en los años 80 de que esto, el sistema de pensiones, iba a estallar. Separan y ese sistema separado, en lugar de tener pérdidas, empieza a tener acumulación. Claro, pasaron cosas en España que no tenían previstos, un montón de migrantes, un crecimiento asociado a la especulación, y resulta que esa cuenta aparte, el fondo de pensiones que nos hablaba el compañero, en lugar de disminuir, fue creciendo durante un tiempo. Y llegó eso, los 67.000 millones, mucho dinero. ¿Y qué hicieron entonces? Siguieron diciendo que esto no se aguanta, pero entonces dijeron, hombre, ya que esto ingresa tanto, vamos a bajar la cuota a los empresarios. Estaban ahí las patronales esperando, bajemos la cuota, no contribuyamos todos. ¿Y qué quiere decir la cuota de los empresarios? En el fondo, en este país, los empresarios, los grandes capitalistas, no pagan impuestos sobre el beneficio. No pagan impuestos.
han montado todo un sistema fiscal para evadir, para no pagar. Hoy las grandes multinacionales no pagan impuestos a través de diversos mecanismos, algunos ilegales, utilizando paraísos fiscales, que por cierto están dentro de la Unión Europea. El primer paraíso fiscal, Luxemburgo, que por cierto, cuando estaba el tipo que ahora hay de presidente de la Comisión Europea, de presidente de Luxemburgo, él mismo se encargó de negociar a las multinacionales cómo dejaban de pagar impuestos si se ubicaban en Luxemburgo. Y claro, dentro de la Unión Europea se ha producido una subasta a la baja. Vete para mi país que pagarás menos. No te vengas, no inviertas en España, vete a Portugal. No, entonces viene Luxemburgo, no vayáis a Portugal, venid a España. Y cada vez, como tenemos una unión de mercado que no tiene unión política, ni unión fiscal, ni unión financiera, esto se ha convertido en una subasta a la baja. Cada país, cada gobierno bajando los impuestos a los ricos. Pero hay otro mecanismo, bueno, que forma parte de esto, que es en nuestro país la SICA. Unas sociedades en que se derivan todos los beneficios, los capitalistas derivan todos sus beneficios y pagan el 1%. Y ahí lo meten todo, porque meten desde las acciones, los paquetes de acciones, hasta los pisos que tienen para no pagar impuestos, todo. Y mientras los trabajadores pagamos el 20, el 30% de nuestros ingresos, cuando llega Hacienda, ahora, en el mes de mayo-junio, estos pagan el 1%. Ya me diréis si esto es pagar impuestos. Han conseguido un sistema fiscal que grava sobre los trabajadores y exime a los ricos. Pero tienen un problema, porque hay un impuesto que sí lo siguen pagando. ¿Cuál es? El impuesto por utilizar el trabajo. La contribución de las empresas al IRPF. El Corte Inglés puede que a través de estos paraísos fiscales, del desvío fiscal de las importaciones, no pagan impuestos de beneficios. Contribuyen muy poco para la riqueza que tienen. Pero, cuando contrata a un trabajador o a un vendedor, no tiene otro remedio que pagarle el IRPF, porque esta es la legislación española. Y esos impuestos de ahí no se escapan. De hecho, es el único impuesto real que los empresarios pagaban en este país, el contribuir al fondo de pensiones. Y mientras estaban diciendo en este informe que eso iba a quebrar, ¿qué hacen? Ir rebajando este impuesto, ir rebajando el IRPF, meter tarifas planas que los jóvenes no paguen. Y de paso, otra cosa que les gusta mucho a los neoliberales: enfrentar a trabajadores contra trabajadores. Enfrentar, en este caso, a los jóvenes contra los mayores. Sí, señor. Y les van y les dicen a nuestros jóvenes: fíjate, estos abuelos que están todo el día mirando las obras que no hacen nada, y tú cobrando 400 o 500 euros. ¿Para qué tienes que contribuir? Y consiguen, también a través de los medios de comunicación, consiguen que los jóvenes pierdan de vista de que cuando les dejan de cobrar el IRPF, le están renunciando a sus pensiones futuras. Y que vamos a ir a un país que volverá al siglo XIX, con los abuelos que no pueden pagar la luz, que no pueden pagar la sanidad, que no pueden pagar la comida. Y si nosotros hoy lo tenemos mal, nuestros jóvenes lo van a tener mucho peor. Por estas reformas indignas. Por eso nacieron movimientos sociales, como la marea pensionista. Un movimiento social que se planteó, primera cosa, reivindicar una pensión digna, subir las pensiones. En nuestro país, el coste de las pensiones respecto al Producto Nacional Bruto es de los más bajos de Europa. Mientras que en Italia, en Hungría, está en el 11, en el 12%, aquí estamos en el 9%. ¿Qué quiere decir que es una carga demasiado alta las pensiones? Es mentira. Lo que pasa es que, y fijaros la paradoja de decir que no hay dinero para las pensiones y después Rajoy estar quitando la contribución de las empresas al fondo de pensiones. Se puede ver mayor hipocresía. Pero es igual. Esto los medios de comunicación no lo informan, no lo dicen. Como no seamos nosotros, no lo dicen. Porque quien paga son los bancos que se benefician de este sistema. Se benefician que todo este dinero que antes iba al sector público, lo administraba el sector público, cada vez sea menor y esos dineros pasen al sector privado. Claro, su sueño sería un sistema privado de pensiones. Pero también os digo,
Eso es otra estafa. Si no, preguntárselo a los trabajadores de Estados Unidos. En Estados Unidos predominaba el sistema de pensiones privado. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que en el 2008, cuando hay la crisis financiera, ¿de dónde había salido el dinero que se había ido a los bonos basura y a todas esas inversiones fracasadas? De los fondos de pensión. Y hoy te vas a Estados Unidos y ves a mucho abuelo que con 70, 75 años tiene que estar haciendo de aparcacoches, vendiendo por las calles, porque se ha quedado sin pensión. Porque la pensión que administraban los bancos la han robado. Aquí también han robado los bancos. Seguramente habéis oído hablar o habéis sufrido lo de las preferentes y otras estafas que nos han hecho, pero eso es de risa comparado a lo que pasó en Estados Unidos. ¿De verdad os podéis creer que os podéis fiar de los bancos para dejar los ahorros de toda vuestra vida? ¿Sin ningún control político? Ese es el horizonte que ellos quieren y es el desastre para nosotros. Otra de las reformas a las cuales la marea se opone es el haber alargado la vida laboral a los 67 años. Es otra barbaridad. Mientras que estamos en un país en que los jóvenes no tienen trabajo, ¿qué significa esto de hacer que la gente trabaje 2 años más? Pero es más, hay también hipocresía en esto. Nos dicen, no, es que hay gente que puede trabajar. A lo mejor yo, que soy profesor de universidad, pues igual sí que puedo ir a trabajar 2 años más, también está por ver. Porque sí, pues mi trabajo no es un trabajo de llevar cajas, pero también las neuronas, en fin, se te oxidan y a la hora de tratar a la gente joven no es lo mismo si tienes 40 años que si tienes 67. Lo pongamos. Pero hay muchos trabajos que eso es imposible. Una persona en la construcción puede estar subiendo sacos a los 67 años. Es que esperan, pero es que lo malo es que ni tan siquiera esperan esto. Ellos no esperan que la gente trabaje hasta los 67 años. Esperan otra cosa, porque junto a la reforma de pensiones hicieron otra. La reforma laboral. Y la reforma laboral permite echar a la gente a la calle. Y ahora sumad una con otra. No esperan que el hombre que trabaja en la construcción llegue a los 67 años. No, lo van a echar a la calle a los 50. Cuando ya no pueda cargar. Porque ahora es mucho más barato. ¿Y qué va a ocurrir? Que esa persona desde los 50 hasta que se pueda jubilar a los 67, a la hora de contar sus cotizaciones para la jubilación tendrá nada. Tendrá una pensión de caridad de 300, de 400 euros, de morirse de hambre. Eso es lo que esperan. Bajar las pensiones también a la gente que ha perdido su trabajo mucho antes que los 67. Por tanto, también este es otro objetivo. Retirar esa reforma, volver a los 65 años, que ya es muy tarde. Hay países de Europa, en Francia, que están en los 63. ¿Qué quiere decir? Pues para atrás. Pero claro, también, ahora los franceses, la Comisión Europea les dice, oye, es que fijaros, en España en los 67, vosotros los 63, esto no puede ser. Vamos a quitaros más cosas. Y estamos, como os decía al principio, frente a una agresión en toda regla. Esto no es que a Rajoy le haya cogido el siroco, o que el otro gobernante, no. Hay una ofensiva en toda regla, en toda Europa, que están utilizando a la Comisión Europea como títeres de las multinacionales, para imponer otra reforma laboral en Francia, para recortar el salario mínimo en Portugal, para quitar los derechos aquí. Y fijaros, ahora la Comisión Europea ya está diciendo en voz bajita, pero clarito, porque sale en los periódicos, que cuando pasen estas elecciones, otro recorte. Y ese recorte en parte tiene que ver también con las pensiones, con lo que os estaba explicando el compañero. Porque dado que se está acabando el fondo de pensiones, ya lo que están pidiendo a gritos en los pasillos es, oye, la paga extra de Navidad de los pensionistas, fuera. Eso es lo que es mal. Poner el oído, porque esa es, dice, no, ahora no hablamos para no afectar las elecciones. No sea que Rajoy, que está ahí en el borde del precipicio, la acabemos de echar y claro, nos encontremos con alguien con los cuales negociar sea más duro. Ellos, que están tramando muchas más cosas, el TTIP, nuevas contrarreformas,
en toda Europa y también en toda, que están llevando la guerra fuera de nuestras fronteras, porque sí, hay una partida que en los presupuestos va aparte y no ha bajado, sino que ha subido, que es la partida militar. La OTAN obliga a los estados a que aumenten el gasto militar. Y tenemos soldados en el este de Europa, en Estonia, en Letonia, en Ucrania. Tenemos soldados en Oriente Medio, en el Líbano. Tenemos soldados en África. ¿Qué pinta ese gasto militar español en esto? ¿Es que nuestra urgencia social no es la gente que están desahuciando? ¿No es la gente que no puede pagar la luz? Para eso no hay dinero, pero para enviar los soldados fuera, eso sí. Y cuando esas guerras provocan emigraciones masivas de millones de personas, entonces les cerramos las fronteras. Y además intentamos dividir, a ver si podemos confrontar a nuestros ciudadanos con los pobres que llegan del exterior. Y podemos imponer, pues esto, gobiernos que pensábamos que nunca volverían a las tierras de Europa. Frente a esto, hemos de intentar dar respuesta. ¿Hay salida? Claro que sí. Primera salida, y por eso me pedían hoy hacer este acto, votar. No os equivoquéis. No os equivoquéis. No vayáis a votar a aquellos que han hecho estos recortes y estas reformas. Aquellos que tienen el cinismo de decir que no han bajado las pensiones, porque las han subido un 0,25 mientras el coste de la vida subía. No os equivoquéis. Votar y movilizar a vuestros hijos, vuestros hermanos, la gente que vais a comprar, porque el día 26 no es ninguna tontería. Y están parando los recortes esperando a ver qué pasa ese día. Por tanto, primera cosa. Pero segunda, tampoco os confiéis. Votar cada 4 años no basta. No basta, porque la presión que van a hacer sobre aquellos que alejáis, incluso aquellos que hoy os dicen que os van a defender, como no estaréis detrás, empujando, presionando, ayudando para que hagan otras leyes, pero movilizados y organizados, la pisonadora que han puesto en marcha igualmente os va a pisar. Por tanto, hay que dar apoyo a los sindicatos, hay que dar apoyo a las asociaciones de vecinos, a los heliflautas, a la marea pensionista. Hay que participar en las movilizaciones, porque, mirad, esto es una guerra que tenemos, que se extiende por toda Europa, que no tenemos información. De Francia nos van hablando que si las inundaciones, que si el partido de fútbol, pero que Francia lleva 1 mes y medio movilizada, la gente en la calle, con huelgas intermitentes, intentando parar los pies a las reformas laborales y a las reducciones de las pensiones. Y tenemos en diversos lugares de Europa movilizaciones sociales muy importantes y políticas. No está perdido, podemos ganar. Ellos nos intentan convencer de que no hay nada que hacer, que aunque nos movamos, aunque protestemos, aunque votemos, que no hay nada que hacer. Ya están diciendo que los ingleses decidan que se van, se los vamos a hacer que se queden, como sea, porque esto es una cárcel aquí en que vamos a seguir forzando la reducción de los impuestos sobre los ricos y a darles cada vez más privilegios. Y que pagando la gente común los impuestos, con ese dinero lo que se hace es rescatar a los bancos y a las grandes empresas. Y quieren que esto siga. Esto lo podemos parar, pero seamos conscientes. Hay que implicarse socialmente, hay que implicarse y participar en la medida de vuestras posibilidades en esta movilización. Mirad, hay y acabo con esto, que ya me estoy enrollando, estudio del impacto que va a tener la actual reforma de pensiones, sin las otras cosas que van a venir. Y hay una parte que es, digamos, especialmente sangrante, que es la siguiente. Para las personas que se jubilen el próximo año, su pensión, o sea, digamos, matemáticamente, claro, nunca sabe si uno se va a morir a los 100 años o a los 70, ¿no? Pero la media de la gente, ese trabajador que se jubila va a cobrar un 20% menos de pensión a lo largo de su vida. Trabajador. Ahora bien, hay un elemento perverso, que es el siguiente, y es, en el momento que te jubilas,
cobras un 10% menos de lo que cobrarías. Pero si llegas a los 87 años, la esperanza de vida, al final de tu vida cobras un 40% menos. Un 10%, podemos decir, hombre, un 10% si me quitan 1 euro de cada 10 todavía puedo aguantar. Pero si te quitan 4 de cada 10, ¿cómo pagas el alquiler? ¿Y qué es lo perverso de esto? Lo perverso, a través de un sistema en que la pensión no se revaloriza y cada vez eres más pobre, es que te vuelves más pobre cuanto mayor eres y más incapaz de defenderte. Porque a los 67 años todavía puedes salir a la calle. A los 90 lo tienes más complicado. Pero ellos estudian, ellos son listos, no los valoremos. Y ellos dicen, no, no, vamos a ser más duros con el más débil, con el que se puede defender menos. Y nosotros hemos de dar otra respuesta, que es mientras nos podamos estar movilizados, mientras nos podamos defender, nos vamos a hacer escuchar. Y nos vamos a hacer escuchar por nosotros los que podemos salir a la calle y por los que no pueden salir. Porque si nosotros llegamos a estar muy débiles, esperamos haber generado una cultura de la solidaridad para que otros puedan luchar por nosotros, para defendernos. Frente a la lógica del individualismo, frente a la lógica de que no hay alternativa y otra lógica, la de la cooperación, la solidaridad y la movilización social, que empodera a las grandes mayorías frente a estas oligarquías que en un mundo que han llevado al desastre no se resignan a perder sus privilegios y nos quieren llevar junto a ellos a este mundo a su destrucción. Hay una alternativa. La mayoría social, los millones y millones de personas en Cataluña, en España y en Europa, creemos que otra sociedad es posible. Vamos a acabar por imponer otra lógica, otro tipo de mundo que es posible y que es necesario que sepamos capaces de imponer e impulsar frente a tanta barbarie.